Hola chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Tal como había comprometido entonces el día de ayer, hoy vamos a ver la siguiente cápsula que da cuenta de cómo deben redactar los objetivos de la investigación. Junto con ello, también se aporta un adicional respecto a la hipótesis, en el caso de que el estudio sea cuantitativo y ustedes deseen aplicarlo. Pues bien, sin más preámbulo entonces, veamos en qué se caracteriza el desarrollo de los objetivos y por supuesto la idea es que el día de mañana cualquier duda o consulta que tengan al respecto también lo podamos aclarar en clases. Veamos. Bien muchachos, entonces acá está la cápsula que había prometido, ¿verdad? Y que de cierta manera da cuenta de cómo vamos a ir abordando la estructura de la investigación, sobre todo en lo que quedó pendiente desde nuestro último encuentro, que fue la redacción de objetivos. Sin embargo, lo que habíamos visto previamente estaba orientado en este caso a cómo ustedes deben enmarcar esta investigación, iniciando con la revisión de antecedentes que den cuenta de cuánto se ha investigado acerca del problema, ¿sí? Junto con ello, la idea es que también podamos ir desarrollando en este preámbulo estas preguntas que apuntan claramente hacia dónde nosotros también deseamos encaminar esta investigación y qué queremos lograr conseguir con este estudio que nos hemos propuesto a desarrollar. Pues bien, dentro de los elementos que hemos visto, claramente fuimos entendiendo cómo debemos hacer esta revisión de antecedentes para posteriormente desarrollar lo que es el planteamiento de problema. Y dentro de este planteamiento debemos justificar por qué la investigación es pertinente de tener que desarrollar, ¿sí? Junto con ello entonces nos dimos cuenta en el último encuentro que tuvimos en clase de que a partir del planteamiento de problema nosotros nos vamos formulando la pregunta de investigación, y la pregunta de investigación es articuladora y clave para todo el estudio. No solamente la pregunta de investigación nos permite construir el título o el enunciado del estudio, sino que también permite generar los objetivos, y en este caso en particular el objetivo general del estudio, ¿sí? Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy como cápsula y que por supuesto lo vamos a complementar el día de mañana dentro de la sesión. Bien, veamos entonces cómo debemos formular entonces el objetivo de la investigación. Muchachos, tal como lo vemos acá en la diapositiva, los objetivos de investigación permiten generar una ruta, allanar el camino respecto a cómo nosotros buscamos encaminar finalmente el análisis de este problema social que hemos decidido abordar junto con nuestro equipo. Por ende, los objetivos son aquellas metas específicas que nosotros nos fijamos y que buscamos alcanzar dentro del desarrollo de la investigación, y por supuesto los objetivos también nos ayudan a responder la pregunta de investigación que nos formulamos anteriormente. Los objetivos siempre deben redactarse con un verbo infinitivo, vale decir, un verbo en estado puro, de manera de que demos cuenta de qué ejercicio vamos a ejecutar dentro de cada acción que está delimitada dentro de estos objetivos de investigación. Tal como lo vemos acá entonces, siempre un objetivo parte con un verbo, ese verbo es sin conjugación, vale decir en infinitivo, y para eso también existen una serie de guías, orientaciones y taxonomías que nos ayudan precisamente a cómo nosotros debemos redactar los objetivos de investigación a partir de estos verbos de acuerdo a niveles de complejidad, que parten desde niveles de complejidad baja, media a alta. En este caso particularmente nuestro estudio, como busca solamente comprender un fenómeno problemático, solamente va a estar enmarcado dentro del nivel de complejidad bajo y medio, vale decir la utilización de verbos orientados al conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis y solamente hasta ahí, dado de que nosotros no buscamos todavía solución al problema, solamente buscamos describirlo. Por ende, la síntesis y la evaluación son niveles de complejidad que no del todo son necesarios para poder redactar un objetivo de investigación en este estudio en particular. ¿Cómo se ve la taxonomía? Tal como lo visualizamos acá en esta tabla, y que les puede ser de utilidad al momento de redactar entonces sus objetivos, ya sean el objetivo general como también los específicos. Dijimos que vamos a utilizar en este caso los verbos, ¿cierto? O dimensiones de verbo que estén dentro de la línea básica
hasta la intermedia, vale decir desde el conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. En la dimensión conocimiento nosotros podemos utilizar verbos como describir, inscribir, reconocer, señalar, enumerar, etc. Por ejemplo, si utilizamos el verbo enumerar, claramente con eso vamos a condicionar que el objetivo va a estar enfocado hacia desarrollar un estudio de corte cuantitativo, ¿sí? Por ende, también los verbos son importantes para poder definir el tipo de estudio que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si también utilizamos verbos que estén dentro de la dimensión comprensión, podemos utilizar verbos como el comparar, el distinguir, el explicar, el interpretar, el relacionar, etc. Lo mismo con los otros verbos o dimensiones que están dentro de la taxonomía. Podemos ver que incluso hay verbos que se repiten en cada una de estas áreas de pensamiento. Por ende, también eso va a depender de cómo nosotros enfoquemos definitivamente nuestro estudio, y eso va a condicionar también el uso de estos verbos dentro del objetivo. Pues bien, ¿qué elementos debe tener entonces el objetivo general de la investigación? Al igual que en la pregunta, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que siempre la pregunta de investigación debe contener el problema, la población objetivo que vive el problema, la localización geográfica donde está situado el problema y el contexto. Por lo mismo, también el objetivo general recoge estos antecedentes de la pregunta, solo que en este caso incluimos el verbo en infinitivo, tal como lo vimos en el ejemplo de la tabla, y que deseamos utilizar como parte importante de esta investigación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vería en el ejemplo? Vamos a utilizar el verbo en infinitivo explorar. ¿Explorar qué? Las vivencias de mujeres adultas santiaguinas durante la etapa de cuarentena en el contexto de la crisis por COVID-19. Con esto estamos señalando entonces de que aquí están el problema, ¿cierto? La población objetivo, la localización geográfica, ¿verdad? Y el contexto. Por ende, aquí nosotros ya de cierta manera obtenemos esa información de la pregunta de investigación. Sin embargo, ahora debemos desarrollar el para qué vamos a investigar acerca de este problema. Y en este caso, dentro de esto que está en parte de la pregunta de investigación, nosotros en el para qué podemos justificar para develar factores de vulnerabilidad en razón de situaciones de violencia de género. Entonces, acá nosotros hacemos la suma de estos antecedentes y como resultado de esa suma tenemos el objetivo general redactado. En este caso quedaría como explorar las vivencias de mujeres adultas santiaguinas durante la etapa de cuarentena en el contexto de la crisis por COVID-19 para develar factores de vulnerabilidad en razón de situaciones de violencia de género. Ahí tenemos entonces la suma de estos elementos, de esta información que compone el objetivo general a partir de la pregunta de investigación más el para qué nosotros deseamos desarrollar esta investigación. Por supuesto que también los objetivos específicos, en este caso, buscan desarrollar en gran medida en qué particularidades o focos vamos a buscar generar la llegada y cumplimiento de este objetivo general. Por ende, dentro de esa descomposición del objetivo general, nosotros vamos redactando los objetivos específicos y también vamos utilizando aquellos verbos que nos permitan encaminar la respuesta o llegada a este objetivo y también de cierta manera la búsqueda e intención de responder a la pregunta de investigación. Por ende, los objetivos específicos lo que hacen es descomponer o desglosar el objetivo general. Y también por otro lado, una de las características de los objetivos específicos es que son metas de corto plazo que se deben cumplir para llegar al objetivo general. Son consistentes y complementarios entre sí y buscan ser resueltos en cada uno de los apartados de la investigación. En su conjunto, el cumplimiento de estos objetivos específicos debe ir dando cada vez cumplimiento al objetivo general y sobre todo debe atender a responder a la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los verbos que pueden utilizar ustedes de manera gráfica dentro del estudio? Pues bien, los verbos en infinitivo más utilizados para ello son el develar, el explorar,
el indagar, el describir, el determinar, el cuantificar, el medir, en el caso de que en este caso tanto cuantificar como medir puedan ser parte de un estudio cuantitativo. Y por último, el explicar. Por ende, todos estos verbos infinitivos pueden ser utilizados, o son los más utilizados, mejor dicho, dentro de cualquier investigación, sobre todo en una investigación acotada como la que nosotros debemos desarrollar en este estudio. ¿Cuándo la investigación lleva hipótesis? Las hipótesis por lo general siempre están presentes dentro de estudios que son de carácter cuantitativo, no así las investigaciones cualitativas. Por ende debemos tener presente aquel aspecto, dado de que si su estudio va a ser cualitativo, no es del todo necesario que elaboren una hipótesis. Y la hipótesis es un supuesto teórico que ustedes colocan dentro de la investigación y por lo general siempre la respuesta a la pregunta de investigación en afirmativo. Sin embargo, las hipótesis, como detallaba anteriormente, solo se utilizan en este caso cuando los estudios son de carácter cuantitativo. Si son cualitativos, no es necesario entonces elaborar o formular en este caso una hipótesis. Sin embargo, las hipótesis son estas afirmaciones que debemos probar a lo largo del estudio, sobre todo en el diseño metodológico, y son explicaciones tentativas al fenómeno investigado y que por supuesto deben ser validadas a través del estudio. Se formula propositivamente y en este caso claramente son respuestas provisionales a la pregunta de investigación. Sin embargo, al ser un estudio cualitativo, tal como lo mencionaba anteriormente, no es necesario que se valide con una hipótesis, sino que a través del mismo diseño, análisis y conclusiones, nosotros podemos validar la llegada a esa respuesta de investigación sin necesidad de tener esta hipótesis. Por ejemplo, frente a lo que estábamos detallando anteriormente, si mi pregunta de investigación está enmarcada en qué experiencias de violencia de género relatan mujeres adultas santiaguinas durante la etapa de cuarentena en el contexto de la crisis por COVID-19, inmediatamente la pregunta me da la razón de que mi diseño metodológico va a ser de carácter cualitativo. Esto porque nosotros buscamos indagar en experiencias y en el relato, vale decir la percepción subjetiva de las mujeres que han vivido violencia durante este contexto de COVID-19. Por ende, si la pregunta arroja que el estudio va a ser cualitativo, no es del todo entonces necesario formular la hipótesis. Esto se reafirma en esta diapositiva que vemos acá. ¿Cuándo se plantean las hipótesis? Cuando el estudio es cuantitativo y sobre todo cuando el estudio tiene un nivel relacional o explicativo. ¿Sí? En este caso, cuando utilizamos bibliografía mayoritariamente cuantitativa, datos estadísticos, gráficos, etc. ¿Sí? ¿Cuándo se puede plantear hipótesis en los estudios cualitativos? En este caso, puede utilizarse, pero como les señalaba anteriormente, no es del todo pertinente o necesario hacerlo, ¿ya? Sino que únicamente con el diseño metodológico y con la teoría es más que suficiente para validar en este caso la pregunta de investigación. Bien muchachos, el día de mañana en clase también vamos a reforzar algunos aspectos que se dan cuenta en esta cápsula, de manera de que no hayan dudas en el desarrollo del mismo. Por otro lado, también vamos a dar algunas indicaciones y orientaciones de cómo nosotros vamos a generar ahora el segundo avance en relación a lo que hemos visto hasta ahora, siguiendo la estructura, por supuesto, de este informe de investigación. Pues bien chiquillos, los espero mañana, un gran abrazo y nos vemos.